Imaginen ese silencio irreal que precede a un terremoto, esa calma aparente que no trae paz sino que anuncia destrucción. Valle Salvaje ha despertado así, envuelta en una niebla densa que no solo oculta los caminos, sino también los pecados más oscuros de quienes tienen el poder, y créanme, lo peor aún está por llegar. Un giro impactante está a punto de sacudir la Casa Grande, algo tan devastador que no dejará a nadie a salvo. Luisa, la mujer a la que todos siempre han llamado loca, está a punto de encontrarse cara a cara con un horror indescriptible en esa cabaña maldita, y lo que descubrirá lo cambiará todo para siempre, porque el hijo de Adriana no está muerto, no, fue vendido, y detrás de ese pacto con el diablo se esconde una verdad aún más cercana y peligrosa de lo que pueden imaginar. Mientras tanto, José Luis juega sucio fingiendo una reconciliación con Victoria mientras prepara su venganza contra Damaso, pero el destino tiene otros planes y la cuenta que está por llegar será altísima. ¿Están listos para descubrir toda la verdad? Entonces quédense con nosotros hasta el final y, antes de empezar, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos giros impactantes. La luz del alba sobre Valle Salvaje no trajo esperanza, sino una claridad despiadada, esa luz pálida que no sirve para consolar, sino para desnudar las miserias humanas. En la casa pequeña, el aire era tan denso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Cada tabla del suelo que crujía parecía un susurro, una acusación, un secreto que presionaba por salir. Luisa no pegaba ojo desde hacía una eternidad. Cada vez que el cansancio intentaba arrastrarla al sueño, aquel llanto volvía a atormentarla. No un llanto cualquiera, no el bajido anónimo de un niño lejano, sino ese sonido preciso, desgarrador, que había oído provenir de la cabaña de las parteras. Ese llanto se le había clavado en el pecho como una aguja ardiente, alimentando una certeza feroz: el hijo de Adriana había sido arrebatado, y alguien pretendía que ella aceptara el silencio como si el dolor de una madre pudiera liquidarse con una mentira bien empaquetada. Luisa se sentaba junto a la ventana, con los dedos apretados alrededor de una mantilla que había pertenecido a Adriana, acariciándola obsesivamente como si en el bordado pudiera encontrar la verdad que todos le negaban. Recordaba cada detalle de aquel día maldito: la humedad de las paredes, el olor a sangre mezclado con lavanda, la mirada esquiva de Petra y las manos de Pura, demasiado rápidas, demasiado seguras, demasiado frías para quien debería acoger la vida. Y sobre todo recordaba esa sensación animal, brutal, de que algo no encajaba. El dolor que le habían mostrado era una actuación, una tragedia preconcebida para impedir que cualquiera hiciera preguntas. Bárbara la observaba desde el rincón de la habitación, con una mezcla de piedad e irritación que estaba a punto de explotar. Durante días había intentado justificar el delirio de Luisa como se justifica una fiebre, esperando que pasara, pero esa mañana la paciencia se había agotado. ¿Hasta cuándo piensas seguir así?, había preguntado Bárbara con una dureza inesperada. Luisa ni siquiera se había vuelto, respondiendo que se detendría solo ante la verdad. Pero la verdad, según Bárbara, era solo la incapacidad de Luisa para aceptar la realidad. Sin embargo, cuando Luisa se giró, en sus ojos no había locura, sino un fuego gélido. «No me hables como si estuviera loca», había replicado, mientras Bárbara explotaba diciendo que toda la casa estaba sufriendo por su culpa, que Adriana necesitaba paz y no sombras. Pero Luisa no buscaba sombras, buscaba a quien había pagado para que ese niño desapareciera. La tensión entre las dos se había convertido en un muro insuperable. Bárbara sostenía que a veces la tragedia es solo mala suerte, cruda y miserable, pero Luisa sabía que aquello no era mala suerte, era un crimen. «Yo estaba allí», había gritado Luisa, oí un segundo llanto después de que nos dijeran que todo había terminado. «Si debo parecer loca para llegar a la verdad, entonces lo seré». Mientras las dos mujeres se enfrentaban, en la cabaña escondida entre los árboles, la normalidad era solo una máscara lista para caer. Pura alimentaba el fuego con manos nerviosas, mientras Petra se sobresaltaba ante cada mínimo ruido. El niño dormía en la habitación de al lado, envuelto en telas limpias que no le pertenecían, una inocencia que parecía un insulto a la ruina moral de las dos mujeres. Petra quería detenerse, temía ser descubierta, pero Pura le recordaba con ferocidad que estaban metidas hasta el cuello, que el dinero ya había pasado de mano y que el silencio era su única salvación. El nombre del Señor que había pagado flotaba entre ellas como un monstruo innombrable.
Vendrían a por él esa noche, y entonces todo habría terminado, o al menos eso esperaba Pura, ignorando que ciertos pecados nunca terminan, solo se transforman en fantasmas que te persiguen para siempre. Mientras tanto, Matilde se encontraba lidiando con una verdad igualmente cruel. Por fin había recibido la carta que esperaba, la que debía decidir su futuro como madre. La respuesta era una paradoja atroz: podía concebir, pero un eventual embarazo sería un riesgo mortal para ella y para el bebé. La noticia la había dejado vacía, suspendida entre el alivio de no ser estéril y el terror de una sentencia de muerte. Atanasio la había encontrado así, perdida en sus pensamientos, y había intentado tranquilizarla, diciéndole que no tenía que demostrar nada a nadie. Pero Matilde sabía bien que en esa casa el valor de una mujer se medía por su capacidad de dar herederos. Se sentía como un campo de batalla sobre el que todos expresarían una opinión, excepto ella. El llanto de Matilde, silencioso y desesperado, era el grito de quien se siente atrapado en un destino escrito por otros. En las cocinas, la atmósfera no era menos tensa. Peppa intentaba concentrarse en el trabajo, pero sentía la presencia de Martín como una amenaza constante a sus propósitos de distanciamiento. Martín no era de los que se rinden y la había puesto contra las cuerdas, negándose a fingir que entre ellos no había nada. Peppa había intentado rechazarlo, sosteniendo que a veces lo único correcto que se puede hacer es alejarse, pero Martín veía en ese gesto solo un castigo injusto. Fue Amadeo quien rompió el hechizo de mentiras, revelando a Martín la verdad que Peppa intentaba ocultar: no lo había alejado por falta de amor, sino porque había sido amenazada por los hombres de José Luis. La revelación había golpeado a Martín como un puñetazo, transformando su dolor en una rabia lúcida y protectora. No permitiría más que Peppa decidiera sola, y aunque no había habido besos ni abrazos, entre los dos había nacido una promesa de batalla contra cualquiera que hubiera intentado usarlos. Luisa, mientras tanto, continuaba su investigación silenciosa, recogiendo migajas de información que para cualquier otro habrían sido insignificantes: un paquete sospechoso, una conversación en voz baja en el mercado, una petición inusual de leche de cabra. Cada detalle alimentaba su determinación. Al caer el sol, se había preparado para salir, sin avisar a nadie, sabiendo que la detendrían. Se había encaminado hacia la cabaña de las parteras, con el corazón golpeándole en la garganta, dispuesta a desafiar la oscuridad y el peligro. Simultáneamente, en la casa grande, Victoria estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. Buscando unos guantes en el escritorio de José Luis, había encontrado una cinta azul pálido, manchada de sangre, que pertenecía al ajuar del bebé de Adriana. Ese descubrimiento la había dejado helada. No había ninguna razón honesta para que ese objeto estuviera allí. De repente, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, revelando un diseño monstruoso. Detrás de los silencios y las maniobras de su marido. Hemos llegado a un punto de no retorno en esta historia de traiciones y esperanzas rotas. Las máscaras están cayendo y la verdad es un veneno que está a punto de infectar cada rincón de Valle Salvaje. Pero antes de descubrir qué pasará cuando Luisa cruce ese umbral, quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Quién creéis que es la verdaderamente detrás del secuestro del bebé? ¿Está actuando José Luis solo o hay alguien aún más poderoso que mueve los hilos en la sombra? Escribidlo aquí abajo en los comentarios, quiero leer vuestras teorías, porque lo que estamos a punto de contar cambiará para siempre vuestra visión de estos personajes. No olvidéis decirme si habíais sospechado de esa cinta azul desde el principio. Mientras Victoria miraba esa cinta con horror, José Luis entraba en la habitación, ignorante de que su secreto más sucio acababa de ser rozado. La tensión entre los dos era palpable, una danza de sonrisas falsas y palabras no dichas. José Luis intentaba mantener la fachada de la reconciliación, pero Victoria ahora veía más allá de la máscara. Cada gesto suyo, cada atención parecía una maniobra calculada para ocultar su venganza contra Dámaso. La casa grande se había convertido en un laberinto de espejos donde nadie podía confiar en su propia sombra. Victoria sabía que debía actuar con extrema cautela. Enfrentarse a José Luis en ese momento habría sido un suicidio, pero callar significaba convertirse en cómplice de una atrocidad sin nombre. Luisa, mientras tanto, había llegado a la vista de la cabaña. Las sombras de los árboles parecían alargarse hacia ella como dedos nudosos. Oía voces provenientes del interior, susurros agitados que confirmaban sus peores sospechas. Se había acercado a la ventana,
conteniendo el aliento, y lo que había visto le había helado la sangre. Pura y Petra estaban preparando al niño para el viaje, hablando de un encuentro inminente con un hombre que se llevaría a la criatura para siempre. Luisa sabía que no tenía mucho tiempo. Debía decidir si intervenir de inmediato, arriesgando la vida, o volver a buscar ayuda, arriesgando perder al niño para siempre. Su mano apretaba la mantilla de Adriana, sacando fuerzas de ese trozo de tela que representaba todo lo que había sido robado. La determinación de Luisa era una fuerza de la naturaleza. No podía dar marcha atrás. Justo cuando estaba a punto de hacer su movimiento, un ruido de cascos había rasgado el silencio del bosque. Un jinete se acercaba a la cabaña. Luisa se había agazapado detrás de un gran arbusto, observando al hombre que bajaba del caballo. No lograba verle el rostro, cubierto por una capa oscura, pero su porte emanaba una autoridad siniestra. Pura había salido a recibirlo, con una actitud que oscilaba entre el servilismo y el terror. El intercambio había sido rápido, una bolsa de monedas a cambio de un bulto que contenía el futuro de Adriana. Luisa había oído al niño llorar, un bajido débil que parecía un adiós, y en ese momento todo miedo se había desvanecido, sustituido por una rabia pura e incandescente. En las cocinas, Martín y Peppa estaban viviendo su momento de verdad. Tras la revelación de Amadeo, el muro de hielo entre ellos se había derretido, dejando espacio a una vulnerabilidad compartida. Martín le había prometido que no la dejaría sola frente a las amenazas de José Luis. Sabían que su amor era un acto de rebelión en un mundo que solo quería obediencia, pero esa conciencia, en lugar de asustarlos, los hacía más fuertes. Amadeo los observaba desde lejos, consciente de haber encendido una mecha que podría hacer saltar por los aires todo el equilibrio de la finca, pero sentía que había hecho lo correcto. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la libertad. Matilde, encerrada en su habitación, miraba la carta como si fuera una condena. La presión de tener que dar un heredero a la familia se estaba volviendo insoportable. Sabía que si la noticia de su condición se filtraba, se convertiría en objeto de piedad o de desprecio. Atanasio era el único que parecía entender su tormento, pero también él era impotente ante las leyes no escritas de Valle Salvaje. Matilde sentía que su cuerpo ya no le pertenecía, que se había convertido en una propiedad de la casa grande, un contenedor de esperanzas ajenas que corría el riesgo de romperse bajo el peso de las expectativas. Su lucha interior era el espejo de una sociedad que negaba a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio destino. Victoria, mientras tanto, había tomado una decisión peligrosa. Seguiría a José Luis, descubriría a dónde llevaban sus pasos nocturnos y qué ocultaba realmente. La cinta azul era solo el principio. Sospechaba que su marido estaba involucrado en algo mucho más grande que una simple venganza personal. Su mente corría veloz, uniendo los puntos de una conspiración que parecía envolver a todo el valle. Si José Luis era realmente el responsable del secuestro, entonces Victoria debía encontrar la manera de detenerlo sin dejarse destruir en el proceso. La cena que los esperaba sería un campo de batalla psicológico, donde cada palabra sería una trampa y cada silencio un arma. El jinete misterioso estaba a punto de volver a montar con el niño cuando Luisa salió al descubierto. Su voz había resonado firme y cortante en el silencio del claro. «Deteneos», había gritado, con una fuerza que no sabía que tenía. Pura y Petra se habían quedado petrificadas, mientras el hombre encapuchado se había vuelto lentamente hacia ella. Luisa no tenía armas, salvo su verdad, pero en ese momento parecía invencible. Había acusado a las parteras de traición y al hombre de ser un ladrón de vidas. La tensión había llegado al punto de ruptura. El hombre había dado un paso hacia ella, con una amenaza silenciosa que habría hecho temblar a cualquiera, pero Luisa no había retrocedido ni un milímetro. Lo que sucedió después fue un torbellino de acontecimientos que nadie habría podido prever. Luisa logró arrebatar al niño de las manos del hombre, aprovechando un momento de vacilación, y se lanzó a una huida desesperada a través del bosque. Oía los gritos de Pura detrás de ella y el ruido de los pasos del hombre que la perseguía. El corazón le estallaba en el pecho, pero no sentía el cansancio. El peso del niño entre sus brazos era lo único que importaba. Debía llegar a la casa pequeña, debía poner al pequeño a salvo, debía mostrar a todos que no estaba loca, que la vida de Adriana había sido salvada por su valor. Mientras Luisa corría por su vida,
En la casa grande la cena entre Victoria y José Luis estaba tomando un cariz inquietante. José Luis, en el intento de parecer sincero, había empezado a hablar de sus planes para el futuro, mencionando la necesidad de un heredero para consolidar el poder de la familia. Victoria lo escuchaba con un escalofrío recorriéndole la espalda, sabiendo lo que ocultaba en su escritorio. Cada palabra suya parecía una confirmación de su culpabilidad. Cuando José Luis le había tomado la mano, Victoria había tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para no retirarse. Sabía que debía seguir representando su papel, al menos hasta que tuviera pruebas irrefutables que presentar a don Hernando. La huida de Luisa la había llevado al borde de un precipicio. El hombre encapuchado casi la había alcanzado. En un último gesto de desesperación, Luisa se había vuelto, dispuesta a todo con tal de proteger al niño. Pero justo cuando todo parecía perdido, otra figura había emergido de las sombras. Era Rafael, que preocupado por la ausencia de Luisa había empezado a buscarla. Su intervención había sido providencial. Se había producido un forcejeo violento, durante el cual la identidad del hombre encapuchado casi fue revelada. El hombre, viéndose en dificultades, había logrado huir, desapareciendo en la oscuridad del bosque, pero dejando tras de sí una pista fundamental, un anillo con el sello de una familia que nadie se habría atrevido jamás a sospechar. Rafael y Luisa, agotados pero victoriosos, habían regresado hacia la finca con el niño. La noticia del hallazgo se había extendido como un incendio, trayendo desconcierto e incredulidad. Adriana, despertada por los gritos, se había precipitado fuera, y el encuentro con el hijo que creía muerto fue uno de los momentos más desgarradores y luminosos de la historia de Valle Salvaje. Pero la alegría estaba teñida de miedo. ¿Quién era el hombre del bosque? ¿Y quién había dado la orden a las parteras? La verdad empezaba a emerger, pero con ella también el peligro de una represalia terrible por parte de quien había sido desenmascarado. Victoria, informada del regreso de Luisa con el niño, había comprendido que el tiempo de las sutilezas había terminado. Se había enfrentado a José Luis mostrándole la cinta azul y el anillo que Rafael había recuperado en el bosque. El rostro de José Luis se había transformado, pasando de la sorpresa a la rabia, hasta una fría resignación. Ya no podía negar. Pero en lugar de arrepentirse, había lanzado un desafío: la verdad destruiría a la familia más de lo que lo había hecho su crimen. Victoria se había encontrado ante un dilema moral devastador: proteger el nombre de lo salvaje o hacer justicia por Adriana y su bebé. En las cocinas, la noticia había traído una sensación de alivio pero también de nueva alerta. Martín y Pepa sabían que la caída de José Luis lo cambiaría todo para ellos. Si él perdía el poder, las amenazas contra ellos se desvanecerían, pero el caos que seguiría podría arrollar a cualquiera. Se habían estrechado el uno al otro, dispuestos a afrontar cualquier tormenta, conscientes de que su amor había sobrevivido a la prueba más dura. Amadeo, finalmente libre del peso del secreto, miraba al futuro con una esperanza que no sentía desde hacía tiempo. Matilde, al ver el reencuentro de Adriana con su bebé, había sentido una mezcla de alegría pura y de una melancolía sutil. Aquella escena le recordaba todo lo que corría el riesgo de no tener nunca, pero al mismo tiempo le daba la fuerza para afrontar su verdad. Había decidido que no permitiría que nadie la usara como un objeto. Si algún día decidía ser madre, sería por amor y no por deber, aceptando cada riesgo con conciencia. Su fuerza interior estaba floreciendo, transformándola de víctima de las circunstancias en protagonista de su propia vida. El valle ya no volvería a ser el mismo. Los secretos que habían estado enterrados durante años estaban saliendo a la luz, sacudiendo los cimientos de cada casa. Luisa, de paria de la comunidad, se había convertido en la heroína a la que nadie quería escuchar. Su valor había salvado una vida y desenmascarado a un monstruo, pero sabía que la batalla no había terminado. Quien había orquestado el secuestro aún tenía aliados poderosos y no se rendiría fácilmente. Valle Salvaje estaba al borde de una guerra civil entre quienes querían mantener el viejo orden hecho de mentiras y quienes luchaban por una nueva era de verdad y justicia. Mientras la noche envolvía de nuevo el valle, las luces de la casa grande permanecían encendidas, testigos de una vigilia que no era de oración, sino de estrategia. Don Hernando, informado de todo, debía decidir el destino de su hijo. La ley de la sangre chocaba con la ley de los hombres. El futuro de Valle Salvaje dependía de esa decisión. Adriana estrechaba a su bebé, jurando que nadie se lo volvería a quitar,
mientras Rafael permanecía a su lado, dispuesto a ser el escudo contra cualquier nueva amenaza. La historia de Valle Salvaje acababa de entrar en su capítulo más oscuro y fascinante, donde cada elección tendría consecuencias eternas. Los avances nos dicen que los próximos días serán cruciales. Veremos juicios improvisados, alianzas inesperadas y traiciones que quemarán más que el fuego. La verdad sobre el niño es solo la punta del iceberg de un sistema de poder corrupto que está a punto de derrumbarse. Pero en medio de tanta oscuridad, la luz del valor de Luisa y del amor de Martín y Peppa sigue brillando, recordándonos que incluso en el lugar más salvaje, la humanidad aún puede triunfar. Preparaos, porque lo que veréis en los próximos capítulos os dejará sin aliento, con giros que pondrán en duda todo lo que creíais saber sobre Valle Salvaje. El destino de José Luis parece sellado, pero un hombre como él nunca cae sin arrastrar a alguien consigo. ¿Qué otros secretos esconde en su escritorio? ¿Y quién es la figura misteriosa que lo ayudó a coordinar a las parteras? Las respuestas a estas preguntas abrirán nuevas heridas, pero también traerán la posibilidad de una verdadera curación para el valle. Adriana tendrá que aprender a confiar de nuevo, mientras Matilde encontrará su voz en un mundo que siempre ha intentado silenciarla. La revolución de Valle Salvaje ha comenzado, y nada podrá detenerla. En conclusión, nos encontramos ante un epílogo que es en realidad un nuevo comienzo. La historia del niño robado ha sido el catalizador de un cambio profundo. Hemos visto cómo la locura aparente puede ser la forma más alta de sabiduría y cómo el amor puede ser el arma más potente contra la opresión. Valle Salvaje nos ha mostrado su rostro más cruel, pero también nos ha regalado la esperanza de que la justicia, por lenta y fatigosa que sea, pueda finalmente triunfar. Seguid sintonizados, porque el viaje es aún largo y las sorpresas no han terminado en absoluto. Cada sombra esconde una verdad, y cada verdad espera solo ser gritada al mundo.